En cualquier cultura las leyes reflejan ideales, objetivos, intenciones y el carácter de los legisladores. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo distinto, diferente, que pudiese reflejar su carácter. Es por eso que ahora va a empezar a enseñarle qué significan estos principios en el día a día, en la vida cotidiana, y es lo que nosotros vamos a estar estudiando durante esta lección. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar más de la palabra del Señor. Ahora nos encontramos en la lección número 9 que se titula ¿Cómo vivir la ley? Y acá lo que nosotros vamos a encontrar es la aplicación de los 10 preceptos o 10 mandamientos o 10 promesas entregados en el monte Sinaí en la vida cotidiana. Es decir, cómo esto se aplica para las relaciones en medio de la sociedad o en medio del pueblo de Israel. Entonces, todo esto que vamos a ver es bastante interesante. ¿Ya? El versículo para memorizar se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos 22 y 23, y dice lo siguiente: El Señor dijo a Moisés: Así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Vamos a orar para poder comenzar el estudio de esta lección. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites nuevamente conectarnos para estudiar juntos tu palabra y queremos rogar tu dirección, que tu Santo Espíritu nos habla a nuestra mente y corazón. Hay principios que podemos aplicar para nuestra vida cotidiana. Acompáñanos, Señor, y te ruego igual, Señor, como siempre lo he hecho, de que si hay alguien en este momento que no la ha estado pasando muy bien, que está escuchando esta oración, para que tú puedas responder, Señor, sus peticiones, puedas ayudarlo en este momento de dificultad, puedas darle fortaleza para poder seguir adelante. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recordemos que el ideario entregado en el monte Sinaí no se compara a ningún otro estatuto, reglamento o leyes o principios en ninguna otra sociedad, ni los egipcios, ni los mesopotámicos, ni los babilonios, ni los sumerios, nada. Nada, no es comparable a nada. Los principios de los 10 mandamientos es algo único, es un ideario ético entregado por Dios para el pueblo de Israel que no es comparable a ningún otro. Allí se respetan y se hacen promesas para toda la nación del pueblo de Israel, pero no solamente para ellos, sino para todo el mundo, porque la ley refleja el carácter de Dios, ¿ya? Entonces lo que vamos a estudiar durante esta lección son algunos principios que son aplicados a la vida cotidiana, es decir, cómo estas leyes fundamentales, esta Carta Magna, ahora se aplican en el día a día. En el día a día con el pueblo de Israel. Ahora, es tan importante esta sección que comienza en el capítulo 20, capítulo 21, donde se va a explicar los detalles de estas leyes, hasta el capítulo 23, donde el pueblo escucha los reglamentos o escucha las leyes, ¿ya? Y al escuchar las leyes decide comprometerse con Dios, es decir, se establece un pacto ante la lectura de estas leyes. Entonces Moisés toma el rollo, lo lee delante del pueblo y después de eso esparce sangre delante del pueblo para poder establecer así el pacto y el pacto quede sellado, y el pueblo decidió entonces obedecer estos mandatos, obedecer estas leyes para poder vivir en perfecta armonía con Dios y también con su prójimo. Entonces, aquí la importancia de esta ley. Y como menciona la lección de escuela sabática, este es el código del pacto, ya porque se está aplicando a la vida cotidiana y era responsabilidad de los jueces, de Moisés y de los jueces, para que estas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Entonces nosotros podíamos dividir la estructura de estos capítulos en 7 secciones. En primer lugar, nosotros encontramos los casos relacionados con los esclavos hebreos, ¿ya? Desde el capítulo 21 hasta versículo 2 hasta el versículo 11, todo lo relacionado con los esclavos. Después, los casos relacionados con la pena de muerte, desde el capítulo 21, versículo 12 hasta el 17. Después, los casos relacionados con lesiones personales. Eso se encuentra en Éxodo 21, 18 al 32. Después, los casos de daños a la propiedad, protección de ella y también al robo. Éxodo 21, 33 al 22, 15. Después, los casos relacionados con la vida en la sociedad, ya el día a día.
Éxodo 22, versículos 16 al 31, los casos relacionados con la justicia y la vecindad, Éxodo 23, 1 al 9, y por último, los ciclos y las festividades sagradas, Éxodo 23, del 10 al 19. Y acá nosotros tenemos entonces el establecimiento de este pacto, son 7 partes en las cuales están divididas estas leyes. Y como ya mencionamos, estos juicios o estas ordenanzas, reglas, leyes, reglamentos entregados, comienzan entonces con los esclavos. ¿Por qué? Porque Israel fue esclavo y fue liberado de Egipto. Por lo tanto, las leyes con respecto a la esclavitud iban a ser distintas a cómo ellos fueron tratados, y Dios quería dejarlo y establecerlo y dejarlo muy claro. A todo esto, en el capítulo 20, antes de comenzar todo, se nos menciona que en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Es decir, Dios quería bendecir a su pueblo en todo lugar donde se recuerde su nombre. Entonces van a haber santuarios, va a estar el santuario del desierto, pero van a haber altares también, lugares consagrados para la adoración a Dios, y esos lugares Dios prometió que iba a bendecir a su pueblo, iba a bendecir a las personas. Y como ya mencioné, el primer reglamento o las primeras ordenanzas o leyes tienen que ver con la esclavitud, porque Israel fue esclavo por 400 años y iba a ser distinto el trato de los esclavos en comparación como ellos fueron tratados en Egipto. ¿Ya? Y acá nosotros vamos a sacar algunas aplicaciones también, pero vamos a leer parte del texto bíblico. Dice Éxodo capítulo 21, versículo 1 en adelante. Estas son las leyes que le propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero al 7º saldrá libre de balde. Entonces nosotros ya podríamos hacer algunas aplicaciones que son distintas con respecto a las leyes de esclavitud en otras naciones. Es decir, Israel fue esclavo bastantes años, pero acá se nos dice que la esclavitud solamente puede durar 6 años y al 7º saldrá libre. Y dice lo siguiente: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Y si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo. Y nos dice acá, y él saldrá solo. ¿Ya? Pero si el siervo dice, yo amo a mi señor o a mi mujer y a mis hijos y no quiero salir libre, entonces lo que será lo siguiente: su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna, y así será su siervo para siempre. Fíjense la intención, ¿no? Los esclavos no eran marcados. Cuando uno ve, ¿no?, cómo era la esclavitud en la época medieval, todos los esclavos eran marcados y tenían la marca de su dueño. Pero en cambio acá el esclavo no tenía ninguna marca, a no ser que el esclavo voluntariamente quisiera quedarse con el dueño y por lo tanto recién era marcado. Esto ya nos demuestra cómo Dios veía la esclavitud. De hecho, hay interpretaciones rabínicas en la cual menciona el hecho de por qué era llevado ante el poste o ante la puerta. ¿Ya? Recordemos que la salida de Egipto tenía que ver con la Pascua, tenía que ver con la muerte de los primogénitos. ¿Y qué hicieron los israelitas? Bueno, pintaron con sangre el dintel y las puertas y los postes de las puertas de sus casas. Por lo tanto, en el mismo lugar donde ellos fueron salvados y liberados, era llevado el esclavo de manera voluntaria, porque él quería seguir siendo esclavo, porque estaba bien con su amo, y ahí se le horadaba la oreja para que de esta manera quedara marcado de que Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero sin embargo, ¿cierto?, él tomó su propia decisión y decidió seguir siendo esclavo, ¿ya? Y ahí recién se le marca como un recordatorio. Los esclavos no eran marcados. Entonces esto es interesante porque es la diferencia. Entonces Dios quería recalcar, es decir, allí fueron liberados y allí mismo, ¿cierto?, tú decidiste ser esclavo, ¿ya? Como los rabinos, ¿cierto?, lo veían como una señal, ¿no?, de la liberación del pueblo de Egipto allí en la Pascua. Entonces, esto es interesante. Ahora, los esclavos no eran tratados de la misma manera en Israel como lo eran tratados en otras naciones. Recordemos que el 4.º mandamiento nos habla acerca de los esclavos y nos dice que los esclavos también podían descansar el 7º día. Los esclavos en otras naciones no tenían ningún día de descanso y tenían que totalmente estar entregados 24 horas a la voluntad o al trabajo que mencionaba su amo.
¿Ya? Y también hay otras cosas que son particulares. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, versículos 16 y 17 se nos habla, ¿qué pasa si un esclavo arrancaba? Miren, qué pasa si un esclavo arrancaba? Entonces en Deuteronomio nos dice lo siguiente, si un esclavo se escapa y se refugia en tu casa, ya va a tu casa un esclavo y se refugió, no lo entregarás a su amo. Se quedará contigo, entre los tuyos, en el lugar que elijas en alguna de tus ciudades donde mejor le parezca, no lo explotes. Pero miren lo que dice el código Hammurabi, con referencia a lo mismo, si un esclavo se escapa y llega a tu casa. Dice así, si un hombre recoge en su casa a un esclavo o a una esclava escapado del palacio o de casa de un muskenú, y si el intendente lo reclama y él no lo entrega, este hombre es reo de muerte. Es decir, si tú no decidiste entregar al esclavo, por lo tanto merecías la muerte por no devolver al esclavo. En cambio, en Deuteronomio nos dice, ¿cierto? Se va a quedar contigo, va a ser como uno de tu casa y ahí está, y no lo explotes. Va a trabajar contigo, pero no lo vas a explotar. Pero listo, queda libre de culpa, no es asesinado. ¿Y qué nos dice el código sumerio? Para que ustedes vean. Dice, código sumerio, si la sierva o el esclavo de un hombre huye de la ciudad, se obligará al propietario de la casa donde se ha refugiado durante un mes a devolver cabeza por cabeza. Y si no tiene esclavo, pagará 25 ciclos de plata. Es decir, tenía que ahora pagar. El código Hammurabi es más estricto, ¿no? Nos dice en reo de muerte y el otro dice, bueno, tienes que empezar a pagar cabeza por cabeza, 25 ciclos de plata y así. O sea, nos vemos que en la Biblia se defiende al esclavo. Se defiende al esclavo y tiene sus derechos el esclavo, y el esclavo también puede descansar según el cuarto mandamiento en la casa y recibe su alimento, él, su familia, y la tierra descansa, todos descansan en el séptimo día porque todos son iguales delante de la presencia del Señor, es decir, todos son considerados iguales. Y nosotros podríamos definir acá un gran principio que es de la igualdad, es decir, la vida del esclavo vale la misma que su amo, y por lo tanto ambos pueden descansar en el séptimo día. El séptimo día ahí tiene un mensaje potente para la sociedad contemporánea, ¿no? Donde se nos llama a poder descansar, se nos llama, ¿cierto?, a poder liberarnos y se nos llama, ¿cierto?, ante la igualdad, porque todos ante la presencia de Dios somos completamente iguales. Recordemos también, y más adelante lo dirá la ley en la vida cotidiana, de que había una triada en el pueblo de Israel que siempre era defendida por Dios. Esta triada era los forasteros, las viudas y los huérfanos, ¿ya? Los extranjeros. Entonces esta triada desamparada es protegida en Dios constantemente a través de sus leyes en todo el Pentateuco, es decir, había que tener misericordia con esta triada. Entonces, como ya mencionamos, se nos menciona acá y se nos habla de que el código o la legislación protegía a los esclavos, les daba más libertad a los esclavos porque en el séptimo año ellos tenían que salir libres y tenían que irse y hacer sus cosas, ¿no? Y estar en libertad, y eso no pasaba en ninguna otra sociedad, es decir, no había en la cabeza de nadie dejar libre a los esclavos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto en nuestra vida cotidiana, en la actualidad, ahora? ¿Existe esclavitud en el ahora? Por supuesto, hay lugares donde existe esclavitud, pero en la sociedad moderna, en la sociedad, ¿cierto?, del consumo en la cual nosotros vivimos día a día, ¿existe alguna especie de esclavitud? ¿Ya? En términos sociológicos, ¿no? En términos, ¿existe esta esclavitud del hombre por el hombre? Y la verdad es que sí puede existir. Yo todavía recuerdo, y nunca me voy a olvidar, cuando una vez leí en el diario, nosotros colportábamos en Antofagasta, y leí en el diario un momento porque había un restaurante que siempre íbamos cuando colportábamos, íbamos, juntábamos plata, íbamos una vez a la semana y íbamos a un tenedor libre que se llamaba El Panda. Entonces íbamos al Panda, era un restaurante chino, y ahí comíamos y disfrutábamos y la pasábamos bien porque trabajamos harto durante la semana, trabajamos bastante. Entonces un día, estando yo en la universidad, salió una noticia y decía en Antofagasta, restaurante El Panda tiene en condiciones de semi-esclavitud a sus funcionarios. Y resulta que uno leía la noticia y se daba cuenta de que, claro, trabajaban personas extranjeras en ese restaurante y lo que hacían en el restaurante, los dueños del restaurante, es que los tenían a todos asignados en un cuarto, encerrados, le habían quitado sus documentos, su pasaporte, sus documentos de identidad y no tenían cómo escapar de ese lugar y ellos mismos lo alimentaban y no tenían cómo pedir ayuda.
Entonces trabajaban en condiciones de semi-esclavitud porque más encima ni siquiera le pagaban el mínimo. Es decir, eran condiciones totalmente detestables. Entonces cuando uno va recordando la historia de cómo fue avanzando esta sociedad industrial, los comienzos de la revolución industrial, yo me acuerdo haber estado estudiando acerca del ministerio y cómo se dio los inicios en el ministerio en Estados Unidos y cómo nace la iglesia adventista. Y me acuerdo que veía, ¿cierto?, algunos códigos o algunas ordenanzas para poder ser pastor, por ejemplo, en la iglesia metodista o en la iglesia bautista, y se repetía algo que era interesante, es decir, que el predicador, para ser un pastor, el predicador tenía que predicar a las 5 de la mañana. Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde se encuentra gente a las 5 de la mañana? ¿Dónde hay gente a las 5 de la mañana? Entonces, y esto era porque en la sociedad industrial, en toda la revolución industrial en Estados Unidos, se entraba a las fábricas bastante temprano. Entonces, a las 5 de la mañana tenía que ir el predicador y cuando estaba entrando la gente a las fábricas, tenía que ir a predicar. Entonces, en un principio no existían todas las leyes laborales que restringen el abuso de hoy en día y restringen la carga horaria ya de las personas para que puedan dedicar más tiempo también a la familia, porque las leyes son para eso, es decir, son para poder limitar a las personas y limitar el abuso, es decir, no podemos abusar del esclavo y por lo tanto las leyes tienen ese fin, ¿no?, de defender a los ciudadanos, defender a las personas y limitar también para que uno no pase a llevar o no pase a abusar del otro, ¿ya? Esa es la finalidad de las leyes. Y entonces la sociedad industrial, claro, se explotaba. Es cosa de ver acá en la historia de Chile, está el famoso libro Subterra, donde se habla acerca de las minas de carbón, el trabajo que tenían los mineros en las minas de carbón, que hasta los niños tenían que ir a trabajar porque no estaban reglamentados y los niños iban al trabajo, bajaban a la mina y muchas veces perdían la vida porque las condiciones laborales de protección no eran las más adecuadas. ¿Y quién se hacía responsable de las pérdidas de un familiar, de alguien? Nadie. La empresa no se hacía responsable, simplemente se perdió la vida en el trabajo y listo. ¿Alguna compensación para la familia? Puede ser que haya algo poco, pero nada va a compensar la pérdida de un familiar en el trabajo. Entonces, no era lo mismo que hoy en día. No existían. ¿Existen abusos hoy en día? Por supuesto que existen abusos hoy en día. Por ejemplo, acá en Chile, ya hace tiempo que se estableció la ley Carín, que tiene que ver con el abuso psicológico, el bullying, el maltrato, la sobreexplotación, y ya en el propio trabajo. Es decir, claro que habían gerentes, claro que habían administradores, claro que habían personas que abusan de otras personas porque tienen una posición mayor. Y en una sociedad donde la jerarquización es muy estricta y el poder se exacerba, como es el caso, ¿cierto?, de las sociedades latinoamericanas, claro que se nota esto y hay un abuso laboral y las personas por eso hoy en día estamos con más problemas psicológicos, estamos más estresados, estamos, ¿cierto?, fuera de control, con más depresión porque tenemos una carga y muchas veces esto tiene que ver por el abuso que a veces se presenta en el ambiente laboral, ¿ya? Entonces, ¿podríamos decir que hay abuso hoy en día? Por supuesto. ¿Y las leyes que tratan de hacer? Limitar todas estas cosas. Y por lo tanto, acá con los esclavos, lo que está haciendo la ley de Israel es limitar todo esto. Es decir, estamos llevando esto al día a día, a nuestra aplicación diaria, en nuestro entorno, ¿ya? A lo que nosotros nos compete. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros acerca de estas leyes? Que nosotros no podemos abusar. Es decir, si estamos en una posición de cargo por sobre otras personas, claro que tenemos que hacer respetar algunas cosas del trabajo, tenemos que ser puntuales, claro que tenemos que muchas veces exigir, claro que hay que cumplir compromisos, pero no podemos, ¿cierto?, llegar a maltratar psicológicamente al que está a cargo nuestro. No podemos llegar, ¿cierto?, a abusar verbalmente de él. No podemos, ¿cierto?, llegar a sobreexplotarlo. Tenemos que preocuparnos de nuestro prójimo, tenemos que preocuparnos del bienestar de las personas. Entonces las leyes se ocupan justamente de esto. Entonces, solamente hemos visto lo que es concerniente a las leyes, ¿ya? Sobre la esclavitud. Imagínense lo que viene más adelante para otras aplicaciones del día a día. Entonces, claro que se habla después de otras aplicaciones. En el capítulo 21 se habla acerca, y vamos a seguir estudiando en la lección de escuela sabática, se habla acerca de la violencia. Cómo nosotros podemos, ¿cierto?, o lo usamos también, y la violencia. Y la lección de escuela sabática va a enfatizar algunas cosas que son importantes, que yo voy a mencionar acá, ¿no? Por ejemplo, se habla acerca de las vírgenes, se habla acerca de la imparcialidad en cuanto a la ley, ¿ya? El hecho, ¿cierto?, del cuidado del extranjero, ya lo mencionamos, ¿ya? El hecho del cuidado del huérfano, de la viuda,
¿ya? Y el hecho, ¿cierto?, de los préstamos y la usura, ¿ya? Y no se tenía que ser usurero, es decir, no se tenía que robarle a aquel que uno le pedía prestado. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esto para la vida cotidiana? Hay sistemas hoy en día de abusos. Por ejemplo, acá en Chile, hace tiempo que se creó para que los estudiantes pudieran estudiar en la universidad el crédito con aval del Estado. Pero en un principio la tasa del 5% era muy alta y por lo tanto las personas quedaban endeudadas prácticamente de por vida para poder pagar sus estudios. Una carrera que me costaba en promedio, no sé, 15 millones durante los 5 años o 20 millones durante los 5 años, terminaba pagando 5, 6, 10 veces más, dependiendo de los años, es decir, 20 años pagando una carrera, es decir, toda la vida. Entonces eso, con algunas protestas, ¿cierto?, se redujo y finalmente la tasa es mucho menor, ¿ya? Porque Dios prohíbe el abuso de parte, ¿cierto?, de los que tienen los recursos, y lo va a dejar claro acá en las leyes con respecto a Israel, es decir, no podemos abusar de los demás, ¿ya? Y hay otras leyes también que tienen que ver, por ejemplo, con las fiestas. Se le dijo al pueblo de Israel que ellos tenían que celebrar 3 fiestas anuales y era obligatorio que se presentaran delante de Dios en esas fiestas, ¿ya? La fiesta era la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos que se daba después del Yom Kippur. Y ahí Israel tenían que ir los hombres mayores, todos obligados a ir, y si iban con la familia, mucho mejor también, ¿ya? Entonces hay leyes que Dios dejó para que el pueblo pudiese estar bien. Ahora, hay cosas que a uno le puede llamar la atención con respecto a las leyes. Por ejemplo, la ley de talión, que se menciona también acá. Es decir, uno lo puede leer en el capítulo 21, versículo 22. Pero si le causan otro daño, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces acá nosotros vemos la ley de talión. Para cualquier persona común, para cualquier persona uno dirá, bueno, la ley de talión no es tan... es muy abusiva la ley de talión porque es diente por diente, ojo por ojo, tiene que ver con la represalia, tiene que ver con la venganza, pero en realidad el principio de la ley de talión es igualar, ¿ya? Y acá me voy a explicar, y después yo creo que la misma Biblia, la misma palabra de Dios, nos habla acerca de esto, ¿ya? El hecho de igualar. Resulta que en las sociedades antiguas, si por ejemplo yo soy un hombre común, un artesano, trabajo, ¿no?, y daño a alguien que tenía más recursos, ¿no?, a un príncipe, le daño por ejemplo el pie, lo pasé a llevar, lo aplasté con mi carro, ¿cierto? Algo hice, ¿no?, en el pie. Resulta que como esta persona es de otra posición social, es mucho más poderoso, en este caso, ¿cierto?, él por yo haberle dañado el pie, él me manda a matar. Y en ese caso sería vida por el daño del pie. Entonces la ley de talión viene a igualar a las personas y a colocarlas en el mismo estatus. Es decir, todos somos dignos, tenemos la misma dignidad delante de Dios y por lo tanto, lo máximo que yo puedo hacer si yo te daño tu ojo es dañar tu ojo, pero no te voy a quitar la vida porque tú me dañaste el ojo. ¿Se logra entender? Entonces, es el principio de igualdad ante la ley y por lo tanto, ¿cierto? Se aplica el mismo daño causado, ¿ya?, a la persona. Se le aplica, ¿cierto?, al causante del daño. Entonces, más abajito, en el versículo 26 del capítulo 21, se nos dice lo siguiente. Dice, si alguien hiere al ojo de su siervo o al ojo de su sierva y lo daña, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces, esto es interesante con respecto a la esclavitud, ¿ya? Porque si uno ya abusaba mucho de su siervo y le dañaba el ojo por el abuso, entonces el Señor dice, déjalo libre. Porque no lo estás tratando humanamente. Es un ser humano. No puedes dañarle el ojo, no puedes dejarlo ciego. Dale la libertad. ¿Se dan cuenta de esto? Esto no ocurre en ningún otro código. Es decir, no ocurre en el código Hammurabi, no ocurre en el código sumerio, menos ocurre en el código de Egipto, ya que abusaban y le daban más trabajo al mismo pueblo de Israel. Es decir, es completamente distinto, ¿ya? Todo esto. Ahora, Dios tenía un plan con aquellas cosas, ¿ya? Y se nos habla acerca del plan de Dios. En el capítulo 23, ¿ya?, versículos 20 al 33, se nos habla, por ejemplo, también de cómo Israel iba a sacar a las otras naciones
de la tierra prometida para Israel. ¿Ya? Y nos dice acá el versículo 20, yo envío mi ángel delante de ti. Y yo con eso nos deja claro Israel la importancia de que el ángel de Jehová es quien finalmente hace la tarea para poder vencer a las otras naciones. ¿Ya? Por 400 años las naciones de los cananeos, los filisteos, el heveo, el jebuseo, todos los que estaban allí, los fereceos, por 400 años tuvo Dios misericordia de ellos para que ellos se pudiesen arrepentir, pero cumplieron el clímax, es decir, llegaron al colmo de faltar a las leyes de Dios instauradas en el corazón de las personas, y finalmente ahora viene un juicio para ellas. Pero ahora el juicio ni siquiera iba a ser a manos del pueblo de Israel. Si uno lee acá, es el ángel el que va delante de ellos y va a destruir todo. Dice el versículo 25, miren cómo Dios iba a actuar. Dice, pero serviréis a Jehová vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo apartaré de ti toda enfermedad. En tu tierra no habrá mujer que aborte, ni que sea estéril, y alargaré el número de tus días. Y miren, y yo enviaré mi terror delante de ti, turbaré a todos los pueblos donde entres, y haré que todos tus enemigos huyan delante de ti. Es decir, Dios iba a ahuyentarlos, Dios iba a espantarlos. Ni siquiera iba a hacer, ¿cierto?, que mueran todos. No era esa la intención original. Y dice, y enviaré delante de ti a la avispa, que eche de su presencia al heveo, al cananeo, al eteo, y los expulsaré de tu presencia en 1 año, ya para que no quede nadie en la tierra. Es decir, Dios iba a botar a estos pueblos, Dios iba a expulsar a estos pueblos. Dios iba a hacer la obra, ni siquiera el pueblo de Israel tenía que hacer algo. Es decir, todo iba a ser de una manera milagrosa. Todo iba a ocurrir de una manera maravillosa, como fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, nuevamente, y vuelvo a recalcar, Israel no tenía que hacer nada. Entonces yo creo que se logra comprender de que en realidad cuando Dios más adelante manda a aniquilar a todas las naciones de los jebuseos, el fereceo, a todos, ¿cierto?, los cananeos que estaban en la tierra prometida, tiene que ver, ¿cierto?, con que estos mismos pueblos se rebelaron y fueron a hacerle guerra a Israel y no se espantaron, es decir, no arrancaron. Israel tuvo que luchar también porque no tuvo la suficiente confianza en el Señor para poder ver, ¿cierto?, que Dios era el que peleaba las batallas y que ellos no tenían que hacer absolutamente nada. Y así queda demostrado muchas veces en la palabra de Dios. Cuando el rey Ezequías va a pelear, resulta cierto que Dios hizo todo. Dios espantó a las otras naciones y no tuvieron que tener una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, Dios quería bendecir a su pueblo, Dios quería proteger a su pueblo y Dios quería demostrar que Él era el que iba delante de ellos y enviaba a su ángel para poder luchar sus batallas y no ellos luchar físicamente contra ellos. Es decir, Dios iba a ser el ejecutor del juicio. ¿Ya? El ejecutor del juicio. Y como las naciones habían colmado la paciencia de Dios, por lo tanto el juicio o el castigo también era la muerte para todos ellos. Finalmente, el ejecutor del juicio o el instrumento para poder ejecutar esa justicia se transforma en el mismo pueblo de Israel, quien va a espantar a estos pueblos, pero tiene que ver con que Israel mismo no confió en la palabra del Señor y en las promesas que Él le había dejado a ti. Es decir, yo le había dicho, yo voy a bendecir tu pan, tus aguas, y yo voy a quitar toda enfermedad delante de ti, ¿cierto? No habrá mujer que aborte, yo alargaré el número de tus días y yo pelearé tus batallas. Pero Israel nuevamente desconfió del Señor. Y ahí vemos nosotros el problema. Ahora, hay otras cosas también que son importantes que nosotros podemos rescatar de la lección de escuela sabática. Por ejemplo, la lección de escuela sabática habla acerca de la venganza. Y nos dice acá, citando Romanos 12:19, no se vengan ustedes mismos, amados míos, antes den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Y esto queda claro, ¿no? Con respecto a que Dios es quien se venga y Dios es quien pelea nuestras batallas. También en Mateo capítulo 5 nosotros vamos a leer que Dios interpreta la ley, o Jesús reinterpreta la ley, porque uno tiene que irse al espíritu de la ley. Es decir, Jesús se va al espíritu y no a lo literal de la ley. Me hago entender, ¿no? Es decir, hay un significado profundo con respecto a los mandatos. Hay principios detrás de las leyes o de las ordenanzas dejadas acá para todo el pueblo de Israel, ¿ya? Habían principios que se podían aplicar para la vida. Entonces, cuando Jesús va a reinterpretar la ley de Talión, va a decir, bueno, oíste que fue dicho. Es decir, ustedes escucharon, porque los judíos, los rabinos, comentaron la ley en su tradición.
y en su tradición ellos fueron cargando y colocando aspectos, llenando más vacíos y finalmente terminaron cargando las leyes y las ordenanzas. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en el día sábado, donde el día sábado estaba tan cargado, no se podían caminar cierta cantidad de pasos, no se podía hacer esto, ni aquello, ni aquello, ni esto otro, que finalmente el sábado llegó a ser una carga y no un día de liberación como Dios le había entregado a su pueblo. Y la gente ya estaba cansada del día sábado, producto, ¿cierto?, de la interpretación rabínica que estaba siendo aplicada en los tiempos de Jesús. Entonces Jesús por eso dice, oíste que fue dicho, ¿ya? Odiar a vuestros enemigos. Pero yo digo que tienen que amarlos, amar a sus enemigos. Es decir, ustedes escucharon esta tradición, pero en realidad lo que los principios de las leyes querían decir es esto otro. Ama a tu prójimo con todo tu corazón. Y acá nos vamos entonces al corazón del libro de Éxodo. ¿Ya? La lección mencionaba el corazón del libro de Éxodo que se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículo 27. Y con esto ya vamos a ir finalizando. Y dice lo siguiente: porque solo eso es su abrigo y el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clama a mí, yo lo oiré porque soy misericordioso. Esto está en el contexto de cuando tú prestes ya dinero, cuando tú prestes un abrigo a alguien, ¿cierto? A tu prójimo, un vestido, ya a la puesta del sol debías devolvérselo. Sabía que devolvérselo. ¿Por qué? Ya, porque es todo lo que tiene. Es decir, si la persona, ¿cierto?, te entregaba su abrigo porque necesitaba recursos, tú tenías que después devolvérselo aunque no te devolviera el dinero. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenía. Es el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué va a dormir?, se pregunta Dios. ¿Qué va a hacer? Y cuando Él clame a mí, cuando Él ore a mí, yo lo voy a escuchar, porque soy misericordioso. Y por cuanto yo soy misericordioso, por cuanto yo soy bondadoso, entonces tú también tienes que ser bondadoso. Por eso después más adelante dirá, me seréis hombres santos. Y como yo soy santo, ustedes también sean santos. Y actúen con misericordia, actúen con bondad. Aquí está el corazón. Yo soy misericordioso. ¿Por qué Dios dejó estas leyes? ¿Por qué Dios dejó estos reglamentos? ¿Por qué Dios dejó estas especificaciones? ¿Cierto? Para que nosotros seamos misericordiosos, para que nosotros respetemos a nuestro prójimo, para que nosotros vivamos en armonía. Porque Él es así, porque Él nos ama, porque Él nos cuida, porque Él nos protege. Entonces nosotros también debemos actuar como Él actuaba. Entonces, ¿para qué son todas estas leyes si no para que nosotros vivamos en armonía, vivamos en perfecta comunidad y vivamos bien? Para eso son las leyes. Las leyes están establecidas para que nosotros respetemos a nuestro prójimo, vivamos en perfecta armonía, en una convivencia social, y así estemos bien los unos con los otros. Y de esa manera también seamos misericordiosos, seamos bondadosos con nuestro prójimo y ayudemos a nuestro prójimo. ¿Ya? O sea, hay derechos en las leyes, pero también hay deberes. ¿Y cuál es nuestro deber con respecto a la ley? Ser bondadosos, ser misericordiosos, estar ayudando a nuestro prójimo, a nuestra sierva, a nuestro siervo, ¿no? Como lo deja acá y lo trata de dejar claro acá la palabra de Dios. Hay leyes humanitarias, es decir, las leyes que están acá son para hacernos más humanos, son para humanizar a la sociedad, humanizar a su pueblo, para que trate con bondad a las personas. Y yo creo que ese es el gran problema de la sociedad hoy en día. Estamos tan individualistas, somos tan egoístas, buscamos tanto nuestras cosas que estamos dispuestos, ¿cierto?, a aprovecharnos de la persona, a utilizarla, ¿cierto?, a ser utilitaristas con las demás personas para poder alcanzar nuestros propios objetivos, y en realidad no estamos actuando con amor, no estamos actuando con bondad, porque simplemente estamos tratando de cumplir nuestras metas, nuestros objetivos, y estamos enfocados en eso, y lo demás no nos interesa, no nos importa. Con tal de que nosotros podamos cumplir con nuestro objetivo, ¿qué me importa el que está al lado? ¿Qué me importa, cierto, mi vecino? ¿Qué me importa quién está al frente? Finalmente, lo único que importa soy yo, son mis planes, son mis objetivos, crecer, acumular, cierto, que me vaya bien y estar bien, cierto, con mis más cercanos. Pero los demás, ¿qué pasa? Porque si nosotros no amamos a nuestros enemigos, no hacemos la diferencia en esta sociedad. Porque hasta los que son malos cuidan a los suyos. Pero ¿qué hace el cristiano? Ama, cierto, inclusive a sus enemigos, y devuelve siempre bien por el mal que él fue entregado. Es decir, está dispuesto a correr una milla más. Y eso es lo más difícil del Evangelio. Lo más difícil del Evangelio son esas cosas sencillas, prácticas, que Jesús enseñó a sus discípulos. A amar con todo su corazón a nuestro prójimo.
y respetar, ¿cierto? Y amar también a nuestros enemigos. Tenemos un gran desafío con respecto a las leyes entregadas, pero Israel hizo un pacto y nosotros también hacemos un pacto con nuestro Dios para poder actuar como Él actuaba, caminar como Él caminaba y hacer lo mismo que Él hacía. Dios nos bendiga, Dios te acompañe en este desafío y nos vemos la próxima semana.